Crónica Paranormal, presentado por Marco Bustamante, el ciclo de misterios de Crónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Esto es Paranormal a través de Crónica HD, segunda parte sobre la historia de los templarios en la República Argentina, porque hay una versión que dice que los caballeros templarios llegaron a nuestro país en 1307. Logramos tener el testimonio de quienes dicen y aseguran ser los representantes de los templarios actuales, originales en la República Argentina. Y vamos a hablar y vamos a contarte en esta segunda parte qué hacen en la provincia de Córdoba. Bueno, Capilla del Monte se juntan dos cosas. Uno de los factores más importantes que ha tenido la orden ha sido sus grandes visionarios. Entre ellos se destaca el más grande, que fue Juan de Jerusalén, uno de los 9 fundadores. Juan de Jerusalén es muy preciso con los tiempos. Juan de Jerusalén marca el año 1000, que continúa con el año 1000, o sea, a partir del 2000, marca una etapa muy importante donde da vestigios de hacia dónde va a ir la humanidad. Y básicamente el 100% de las profecías de él se han cumplido en este tiempo. Y después, si tenemos que empezar a buscar para encontrar el lugar, creo que las profecías de Parravicini son las que más se adaptan a nuestros tiempos. Entonces, nosotros decimos, Juan de Jerusalén marcó el tiempo, Benjamín Parravicini marcó el lugar. Entonces creo que la orden en ese sentido y atendiendo esas realidades, creo que hoy por hoy, hace 5 años, la orden pasó a ser pasó a participar de una vida pública como la Arcadia, donde ustedes están en este momento, por el solo hecho de que era este lugar, por el solo hecho de cumplir con quizás esas profecías de este lugar. No obstante eso, recordad que yo antes te decía que 350 años antes que Colón, la presencia templaria en Capilla del Monte es incuestionable. Lo más importante quizás de Capilla del Monte no tiene nada que ver con la iglesia, sino con los mitos y leyendas que ya venían de una época donde los trovadores marcaban la agenda en Europa, ¿no? Y entonces van a aparecer los primeros mitos y leyendas. Por ejemplo, va a haber la del rey Arturo, la de Parsifal, y que si bien está basada en unas cuartetas de un clásico alemán, cuando uno tiene acceso a esas cuartetas se da cuenta que es totalmente incorrecto el mito que se difundió en todos lados sobre ese rey Arturo. No obstante eso, todo mito y toda leyenda tiene un basamiento real, tiene una parte de esa verdad. Y después, si fue Arturo o no fue Arturo, para nosotros hemos ubicado históricamente que el rey Arturo sí existió, pero no tenía nada que ver con Inglaterra, sino que fue el rey de Aragón, que era casualmente un rey que era templario, con su guardia personal templario, de la misma forma que lo fue Ricardo Corazón de León. Ambos reyes, cuando mueren, no son sepultados con sus vestiduras de reyes, sino con sus uniformes templarios, a pedido de ellos, en el momento previo a morir. Entonces, el rey de Aragón sí tenía su mesa redonda, el rey de Aragón sí tenía templarios en esa mesa redonda donde se tomaban las decisiones. Entonces, empieza a concordar el mito del rey Arturo inglés, que es inexistente porque ni los propios ingleses pueden citar que existió Arturo como rey, pero lo tenemos enfrente, ¿no? Lo tenemos en la corona de Aragón, que es lo que hoy casualmente forma parte de lo que sería el sur de Francia, digamos Barcelona, el noroeste de lo que hoy es España, que casualmente era la zona de Languedoc, de los cátaros, donde era el mito grande de María Magdalena, Sara y el Grial. Entonces ahí ya te empieza a cuajar un montón de cosas. Bueno, ahí llegamos a Capilla del Monte. Lo más importante que tiene Capilla del Monte, obviamente, que va a ser la característica natural de la región, va a ser el Cerro Uritorco. Entonces, si bien dentro de ese mito arturiano también va a haber una cuestión
donde determinan que la región tiene distintos nombres, que están asociadas a ciertos dioses. Bueno, ha ahondado muchísimo en ese tema el profesor Terrera. Para aquellos que conocen su trabajo saben de lo que hablo. Pero lo importante para nosotros es el nombre, Uritorco. Para nosotros Uritorco es una palabra compuesta vasca, del pueblo de Vasco, casualmente también vecino a lo que es la Corona de Aragón y todo lo que tiene que ver con la zona de Pirineos, el sur de Francia, etc. ¿Qué significa Uritorco? Bueno, los torcos en toda la zona de Galicia o del pueblo vasco son los lugares subterráneos que tienen las casas donde se guardan los quesos, donde se guardan los salames. Es un lugar donde se mantiene la temperatura constante que hace que esos productos no se echen a perder. A eso se llama torco. Y Uri significa, en ese idioma vasco, ciudad poblada. Cuando unimos Uritorco, entonces entendemos que la palabra significa ciudad habitada bajo tierra. ¿Y qué es lo que se promociona en este lugar a partir, no de 1986, donde aparentemente una nave baja en el pajarillo y demás? Ya, el tema de los fenómenos de las luces y la ufología, etcétera, en Capilla del Monte ya está registrado de los años 70. Quizás se hace público a partir de un hecho que es un antes y un después de ese 1986. Pero eso venía ya de antes. Entonces el lugar es especial por sí solo. Acá mismo, en el territorio de la Arcadia, nosotros recolectamos de los turistas fotos y videos de día realmente de seres de luces, y en la última, seres con forma humana o humanoide, que son muy parecidos al relato de la aparición de Fátima en Portugal. Cuando uno ve la aparición de Fátima en Portugal, los niños describen prácticamente a un ser de luz como inflado, como si estuviéramos hablando del muñequito de Michelin. Ese mismo ser apareció acá hace no más de 3 meses y lo tenemos totalmente documentado de día. Bueno, Erx significa, en definitiva, más allá de que las letras tienen un nombre que le han puesto, lo que significa Erx para todo el mundo es la ciudad intraterrena de Erx. Y Uritorco en vasco significa eso, ciudad poblada subterránea. Entonces, vos me decís, ¿qué hacen los templarios acá? Bueno, si ese mito del rey Arturo fue real, si hubieron caballeros que trajeron hacia un lugar donde ni la iglesia, ni la Inquisición, ni las monarquías europeas iban a tener acceso a esas reliquias sagradas, recordemos que en Chartres, la sede central de la Orden de París, donde está una de las catedrales góticas más importantes, la que tiene el laberinto, en una de sus puertas es la puerta del iniciado, y dentro de esa puerta del iniciado está el dibujo de que Chartres, el grabado, guardó el arca con otras reliquias. También sabemos que la Orden del Temple custodió lo que hoy conocemos como el Santo Sudario. Entonces, la Orden del Temple tenemos realmente vestigios históricos de que custodió reliquias importantes, religiosas, que fueron buscadas por los grandes monarcas de la historia porque creían que eso iba a potenciar sus ejércitos. De hecho, el bastón de mando lo buscó Hitler, lo buscó Perón, lo buscó Menem. Entonces, no es loco pensar que Capilla del Monte era un lugar especial. Y los templarios conocían este lugar 350 años antes que Colón, y ese nombre, Uritorco, ya estaba relacionado casualmente desde el lugar de donde venía el grueso de esos caballeros templarios, que son los que se encargaban de ya comerciar con los pueblos originarios de la época. Y después tenemos la cuestión antropológica. Cuando uno ve los pueblos originarios de América Latina, son de tez redonda, de una estatura promedio de 1,60, de piel lampiña, o sea, no tienen pelos. Y los comechingones, o mal llamados comechingones, son altos, barbudos, de estilo vikingo. La descendencia templaria era normanda, o sea, vikinga. Entonces, hay un montón de cosas que cierran para entender que este lugar estuvo predestinado a ser lo que hoy es hace muchísimos siglos. Bueno, se habló siempre que donde estuviera el bastón de mando iba a estar el grial, o lo que se significara ese grial. El bastón de mando se encontró. Y es tan real el bastón de mando que un personaje como Hitler, con todo lo que eso significa, no se cansó de mandar misiones arqueológicas para negociar la entrega de ese bastón de mando. Bueno, yo presenté mi libro Templarios Hijos del Sol hace 4 o 5 meses. En el medio de la presentación se acerca una persona y
y se pone a charlar y me dice, mira, yo soy quizás el último discípulo de Terrera. Yo lo traía a Capilla del Monte, es más, su auto todavía lo tengo yo en mi casa. Era la persona que de mayor confianza, obviamente ha llegado a su familia, ha llegado a su exmujer. Y él le avisa a su exmujer que hay un libro que se llama Templarios Hijos del Sol y que es de un tal Imbelone. Y me viene a ver con ese tema en plena presentación, compra el libro para que se lo firme y me cuenta esta historia. Después obviamente nos tomamos un café y me habló un poquito más. Claro, él pensaba que yo estaba haciendo una reedición de un libro de Terrera que se llama Hijos del Sol. Y encima, ¿qué es lo que llamaba la atención? Que lo escribía una persona que se llamaba Imbelone. Y según la propia familia de Terrera, Terrera conformaba un grupo de selecto, de personas también, de letras, científicos, académicos, etc. Y resulta que yo, que no sabía absolutamente nada, mi tío abuelo era el maestro de Terrera, el maestro espiritual de Terrera. Y cuando Ulises, que es el que encuentra el bastón de mando, se lo entrega a Terrera, no es que se lo entrega a Terrera, se lo entrega a José Imbelone y a Terrera, siendo José Imbelone el maestro de Terrera. Claro, cuando me cuentan, yo desconocí absolutamente todo porque mi tío abuelo muere 2 años antes de que yo nazca. Él muere en el 67, yo nazco en el 69. En mi familia jamás se habló de estos temas. Yo jamás supe que mi abuelo había sido un gran maestre de la Orden del Temple y que por eso él estaba con Terrera y habían recibido ambos ese famoso bastón de mando. Yo no he tenido después ningún tipo de contacto ni con la familia de Terrera, ni con el bastón de mando, ni nada por el estilo. Lo único que sabemos es que se mandaron a hacer 2 copias. Que la original es la que está partida en 3, que por relato del propio, que lo escuché, por relato del propio hijo, uno de sus hijos estaba apoyado en una mesa y se cae del piso y se parte en 3. Entonces, para identificar al original deberíamos entender que está perfectamente partido en 3 pedazos y se sabe exactamente la longitud de cada trozo y el peso. Eso es más difícil ya de replicar, ¿no? Pero la historia es, ¿de dónde viene el bastón de mando? O sea, ¿qué tienen que ver los templarios con un bastón de mando? El bastón de mando nace, la historia del bastón de mando, casualmente con el gran maestre de los templarios. Cuando se juntaban los maestres, porque cada territorio tenía un maestre, aparecía ese bastón de mando, que era la piedra que habla. Se creía que también era una piedra que lograba ciertas transmutaciones de ciertos metales en oro y demás, pero bueno, eso es parte del mito y la leyenda. Pero lo importante era que era una piedra que hablaba. Básicamente, que le tocaba la palabra, se le entregaba para que esa persona hablara con mayor sabiduría, porque supuestamente era un puente de comunicación con seres sabios. De la noche a la mañana, esa es la única vez que nosotros vamos a tener un registro histórico de que existió un bastón de mando. Qué casualidad que la influencia de la Orden del Temple en todas las gestas emancipadoras de América Latina se vuelve a manifestar otra vez este tema del bastón de mando, porque en el único lugar del mundo donde existen bastones de mando presidenciales, casualmente es en América Latina. Y no en todos los países, son muy poquitos. Argentina es uno de ellos. De hecho, hasta los gobernadores nuestros tienen bastón de mando. Entonces, está claro que si ese bastón de mando que se encuentra en el Uritorco ha venido de Europa y lo ha traído la misma persona que supuestamente tenía la misión de traer ese artefacto religioso que contuvo alguna vez la sangre de Cristo con su ADN, y se encuentra el bastón de mando, bueno, entonces ahora vuelve a cerrar otra vez porque la orden aparece, la Orden del Temple, custodios originales del Grial, con 1000 años de historia sobre la vida de María Magdalena y todo ese proceso, aparece en el mismo lugar donde apareció el bastón de mando, pero el Grial no apareció. Y si el Grial no es una copa, y si el Grial es la descendencia, es una persona que anda caminando por la techada y tiene ese ADN especial que hace activar esa piedra o esa química dentro de una piedra. Porque mucha gente cree que la piedra, quizás ese bastón de mando, termina siendo el objeto sagrado. Y quizás ese objeto simplemente se activa con una sangre que tiene un químico específico de una línea de sangre que viene desde la época de María Magdalena o del propio Jesús de Nazaret. Entonces, los mitos y las leyendas son maravillosos porque nos va a permitir escribir ríos de tinta en libros. Pero lo concreto es que tenemos un lugar que se llama Uritorco, que tiene un nombre vasco, que tenemos 350 años antes de Colón la presencia con vestigios arqueológicos de la Orden del Temple, en un lugar donde aparece una de las reliquias que solamente podían tener los maestres templarios.
La verdad que es para seguir escribiendo muchísimos libros. Quizás nunca sabremos la verdad, pero lo que podemos guiarnos es de las cuestiones concretas. La Orden del Temple está presente acá, la Arcadia existe, el bastón de mando está, el Uritorco existe, y a lo largo de toda la provincia de Córdoba vamos a encontrar muchísimos yacimientos arqueológicos vinculados a temas templarios. Bueno, la imagen nuestra es una imagen que viene recorriendo el mundo, que ha sido bendecida en Europa y pasó por varios países de Latinoamérica. En cada lugar donde la orden tiene asiento hay una réplica exacta de ella, y es Santa María Magdalena, acompañada en sus laterales por la Virgen de Guadalupe y por la Virgen de Fátima, uniendo lo que es, si vos querés, la fe de América Latina con la fe europea, vinculada siempre a lo que tenía que ver con la Orden del Temple. Todo está ahí para ser descubierto. O sea, la Iglesia Católica puede decir lo que quiera, pero en definitiva lo que siempre termina calando, en definitiva, es el amor popular hacia una historia. Uno, para destruir una historia, no solamente necesitas una historia mejor, sino tenés que desprestigiar al mensajero de esa historia. Entonces, la mejor forma de desprestigiar el mensaje de María Magdalena, de los cátaros y de los templarios, era que María Magdalena fuera una prostituta. O sea, desprestigiar al mensajero para desprestigiar el mensaje. Así que va a venir un papa trasnochado, evidentemente, que termina diciendo que todas las Marías son la misma dentro de todo lo que era el relato bíblico, y entonces tanto la prostituta como la que tenía los 7 demonios, como María Magdalena, todos eran la misma. Hay una cosa que es concreta: María Magdalena sin duda era la que sustentaba económicamente el movimiento de Jesús. De hecho, inclusive dentro de la Biblia lo dice porque está el propio, no me acuerdo si es Lucas o Juan, él dice: las mujeres que acompañan a Jesús son las que sostienen económicamente el movimiento. Está escrito. Pero hay otra cosa más importante. Hay un pasaje en la casa de Lázaro, que es cuando María Magdalena llega con unos ungüentos, con unos aceites muy, muy caros, para lo que fuera hoy serían perfumes extravagantes, era solamente para la realeza. Judas, que era el que administraba los fondos del grupo, la increpa a María Magdalena diciéndole: ¿cómo te gastaste una fortuna en aceite para untarlos en los pies de Jesús? Que cuando Jesús lo para en seco y le dice: momento, ¿no? Como diciendo, soy yo, no te confundas, yo vine a hacer esto, yo tengo esta misión, voy a padecer todo esto y a vos te preocupa que me... Entonces, ¿qué sacamos el limpio de todo esto? ¿De dónde sacó la plata María Magdalena, esa fortuna para comprar esos aceites dignos de reyes? Obviamente que no se le había pedido a Judas, evidentemente lo sacó de su propio, de esos propios bolsillos, ¿no? de su propio dinero. Entonces, ahí te demuestra una vez más que María Magdalena estaba lejos de ser una prostituta, porque era una mujer evidentemente de clase importante y pudiente y formada. ¿Por qué? Porque era íntima amiga de Claudia. ¿Quién era Claudia? La esposa de Poncio Pilatos. Entonces, las casas romanas, cuando venía el procurador o quien sea que haya mandado el emperador para ser el gobernador de la provincia de Judea, solamente se codeaban con la alta sociedad judía. El resto era despreciado. Entonces ahí tenemos otro dato importante para establecer que María Magdalena no solamente no era la prostituta, sino que estaba muy lejos de ser también una simple campesina que acompañaba a Jesús. Creo que el hombre está muy cerca de la estupidez y contra eso no hay mucho que hacer. El buen soldado se prepara en tiempos de paz para la guerra, y creo que nosotros tenemos que estar muy atentos a los tiempos que corren, porque el hombre está muy cerca de lograr la estupidez magna, ¿no? Entonces lo estamos viendo entre lo que está pasando hoy en Ucrania, pero no solamente Ucrania. Realmente estamos al borde de 5 conflictos armados muy importantes en el mundo para lo que viene de este año, y si logramos sobrellevar eso como sociedad y entender que el camino de la evolución es trabajar codo a codo y no a los codazos, desde vos con tu familia, vos con tu vecino, tu ciudad con la de al lado, tu provincia con la otra provincia, tu país con tu región. El respeto mutuo de las decisiones de los pueblos debe prevalecer,
Y si esas cosas pasan, creo que tenemos una chance de seguir adelante con nuestra evolución en forma normal. Pero la historia nos ha contado siempre lo que ha pasado con la humanidad, que es lamentablemente una historia cíclica. Tenemos vestigios de que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por bombas atómicas, no por la justicia de Dios. Entonces creo que nuestra humanidad no es la primera. Creo que nuestra humanidad ha llegado ya a tener niveles tecnológicos tan importantes como para autodestruirse, y creo que lo ha hecho en más de una oportunidad porque así lo establecen los hechos arqueológicos, y creo que esta vez no estamos tan lejos de cometer la misma estupidez. Pero no es la primera vez que hablamos aquí en Crónica HD de los templarios. Hace unos años, en la temporada 2 o 3 de Crónica Paranormal, hablamos de los templarios y de los templarios en la Patagonia. Vamos a recordar aquel informe con el ingeniero Fernando Fruberto Martí. Pero en el año 1307 le dicen a Parsifal: cuando veas una escuadra con las velas blancas y las cruces rojas, subite a estas embarcaciones y andate con ellos. Y es lo que hace en el año 1307. Lo que pasa es que esa flota salió del puerto de La Rochelle en Francia el 11 de octubre del año 1307, 2 días antes que le echaran mano a los caballeros templarios en Francia y en toda Europa, pero principalmente en Francia, porque el que quiso hacer esto era Felipe IV, Felipe el Hermoso, ¿no es cierto? Con el aval, no fue orden, fue con el aval de Clemente V Papa. Perfectamente la ruta, bajaban costeando Europa hasta más o menos, digamos, las islas de Cabo Verde. Eso, ¿por qué? Porque aprovechaban las corrientes. Claro que lo que estaban haciendo era aprovechar la corriente, y ahí atravesaban el Atlántico por la corriente que pega justo en Venezuela. Le digo, claro que eso es lo que pretendió hacer Colón. Colón tuvo un pequeñísimo error de latitud. Le pegó un poquitito más arriba, por eso es que entró en el Caribe y no encontraba tierra. Él tenía que encontrar tierra y no la encontraba. El Grial no tuvo ese error de latitud. Vino y directamente, y cuando llegó frente a las costas de Venezuela, pegó para abajo, digamos, hacia el sur, en lo que se llama la corriente cálida del Brasil, ¿no es cierto? Que justo llega frente a las costas del Uruguay o a la salida del Río de la Plata, ¿cierto? Y a partir de ese lugar es muy difícil llegar hasta donde desembarcó, porque hay que ir haciendo bordes, lo que en navegación a vela se llama ir haciendo bordes, porque se enfrenta a la corriente fría de las Malvinas, ahí. Pero es un tramo, podría decir, de 500, en línea recta de 500 kilómetros nomás, lo que hay que hacer haciendo bordes, porque ya enseguida se lleva al Golfo San Matías, y en el Golfo San Matías hay que meterse adentro. Y ahí se llega al fuerte, lo que es el fuerte templario. El Golfo San Matías lo llamó Magallanes, porque pasó el día de San Matías por ahí, en el año 1520. Pero antes le llamaban históricamente todos los navegantes la Baie sans fond, la bahía sin fondo. Debajo del Guaricho es una hondonada que hay ahí en esa zona frente al Golfo San Matías, que tiene 90 metros de profundidad debajo del nivel del mar, pero está en tierra, es una salina. Es una salina de la cual sacan sal, la explotan para sacar sal. Y él nos decía que por ahí estaba la entrada. Y en su libro, hay uno de los libros de Terrera muy importante que se llama El Valle de los Espíritus. En ese libro, en una parte habla de todos los túneles que se conectan en el mundo y muestra casi todos los túneles misteriosos que están conectados entre ellos, menos uno. Hay uno solo que tiene entrada y salida y no está conectada con ninguno. Que tiene su entrada en el Golfo San Matías y su salida aproximadamente al sur de la isla Chiloé, en Chile. Cuando hicimos nuestra primera expedición, llegamos a la localidad de Valcheta,
La localidad de Valcheta no está arriba, está abajo, está en el borde, pero en la parte de abajo de la meseta de Somoncurá. Y nos encontramos con una persona que ha sido maravillosa para nosotros y que nuevamente la puedo mencionar con nombre y apellido porque murió lamentablemente hace pocos años. María Inés Cop, que era la directora del Museo de Valcheta. Este museo tiene cosas increíbles y nadie va a verlo. Y esta mujer, cuando me escucha toda esta historia que hago yo y de que estoy buscando esta, me dice, pero ingeniero, me dice, usted lo que tiene que hacer es ir a la meseta de Somoncurá. Yo no conocía ni el nombre en ese momento, ni el nombre. ¿Dónde queda?, le digo. Y mire, acá de Valcheta tienen que agarrar por ahí, hasta me dio el contacto con un guía indígena, pero muy civilizado, le puedo decir, que ha sido maravilloso para nosotros y que nos llevó por primera vez arriba de la meseta de Somoncurá. Le comento una cosa, abajo de la meseta de Somoncurá, por ejemplo, nosotros fuimos en el mes de enero, hacían 35 grados centígrados, y cuando llegamos arriba, después de 3 horas más o menos, el primer punto que paramos fue la Laguna Azul, que es un lugar precioso, porque es una laguna gigantesca azul, ¿no es cierto? Habían 10 grados bajo cero. ¿Ustedes saben dónde está? Bueno, le digo, le mostré un mapa. Nosotros creemos que está acá. Ajá. ¿Y pueden llegar ahí? Mire, no sé, le digo, porque hay un cañadón acá, mire, en el camino. Ese cañadón se cruza por 3 lugares, me dice. ¿Me quieren llevar? Por supuesto que sí, le dijimos. ¿Cuándo podemos ir? Ahora. Lo cargamos arriba de nuestra nave capitana, que es un Land Rover Defender, se llama Argos. Lo hemos bautizado así. Lo cargamos arriba de Argos y nos largamos y nos indicó exactamente por dónde se podía cruzar el cañadón. Porque efectivamente se puede cruzar por 3 lugares nada más. Yo cada rato me miro a Marcelo para que me corrija si estoy exagerando alguna cosa, ¿no es cierto? Lo cruzamos, subimos al otro lado de la meseta y al rato recuerdo que me dijo, vos tenés, me dice, o usted, no me acuerdo si me tuteaba o me trataba de usted en ese momento, ¿tiene las coordenadas del lugar? Sí, le digo. ¿Tiene un GPS? Sí, tengo. ¿Se puede fijar si hemos llegado? Y yo me fijé en el GPS y me dije, no hemos llegado. ¿Cuánto falta? Y entonces, bueno, tuve que hacer un rápido cálculo. Menos mal que soy ingeniero. Tuve que hacer un rápido cálculo, 111 kilómetros por grado de latitud, qué sé yo. Y faltará más o menos 1 kilómetro, le digo, una cosa así. Y bueno, me dice, porque habla medio así, medio así. Bueno, y sigamos, ¿qué espera? Bueno, seguimos. Hicimos 1 kilómetro y de repente veo un lugar con una planchada, viene a ser como un piso de cemento, y al lado un árbol muy alto, es un álamo, ¿no es cierto? Muy alto, y llego ahí y me dice, suba. Y subí a la planchada esta de cemento ahí. ¿Por qué no toma la posición de vuelta? Tomo la posición de vuelta con el GPS y se me caían lágrimas en los ojos. Le digo, estamos justo en el lugar, le digo. Hasta aquí esta segunda y última parte de Los Templarios en Argentina. Espero que les haya gustado. Yo los espero la semana próxima aquí a las 11 de la noche por Crónica HD. Crónica Paranormal, presentado por Marco Bustamante. El